Análisis e interpretación de estados financieros. El presente video es de la materia de análisis e interpretación de estados financieros de la carrera de contador público de quinto semestre del Instituto Tecnológico de la Costa Grande, donde se abordarán los siguientes temas: concepto de análisis, el objeto de análisis, concepto e interpretación de estados financieros y su clasificación, clasificación de los métodos de análisis financiero y los métodos de análisis horizontal y método de análisis vertical. Un análisis se define como un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, creación o causas originarias. El análisis financiero es el estudio e interpretación de la información contable de una empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento futuro. Este análisis es realizado mediante el uso de indicadores y razones financieras. El objeto del análisis de los estados financieros es la obtención de suficientes elementos de juicio para apoyar las opiniones que se hayan formado respecto de los detalles de la situación financiera y de la rentabilidad de la empresa, tanto como conocer, estudiar y comparar las tendencias de diferentes variables financieras de esta misma. Además, evaluar la situación financiera de la organización, es decir, su solvencia y liquidez, así como verificar la coherencia de los datos en los estados financieros para tomar decisiones de inversión y crédito y asegurar la rentabilidad y recuperabilidad del establecimiento. Los estados financieros son documentos que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de la organización a lo largo de un periodo o fecha determinada. Por interpretación se entiende como la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los estados financieros, con base en el análisis y la comparación. Esto quiere decir que es la emisión de un juicio, criterio u opinión de la información contable de una empresa por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen más fácil su comprensión y presentación. Dentro de la clasificación de los estados financieros tenemos a los estados de situación financiera o balance general, los estados de resultados, los estados de cambio en la situación financiera, los estados de variación al capital contable y el estado de costos de producción y costo de producción de lo vendido. El balance general es un estado financiero que presenta la situación financiera de una entidad, en el que se muestran los bienes y derechos que son propiedad de la empresa, activos, las deudas y obligaciones contraídas por la empresa, que son pasivos, y el patrimonio de los socios o accionistas, que conforman el capital contable y se indican a una fecha determinada. El estado de resultados es un documento contable que presenta cómo se obtuvieron los ingresos, los costos y los gastos y la forma en la que se obtuvo la utilidad o la pérdida neta como resultado de las operaciones de una entidad durante un periodo determinado. El estado de cambios en la situación financiera es un estado financiero basado en el flujo de efectivo y que muestra la procedencia de los recursos, ya sea que la misma operación normal los genere o se consigan mediante financiamientos. También señala el destino de estos recursos, ya sea a la inversión en activos o los observe la misma operación normal de la empresa. El estado de variación al capital contable es un documento contable que muestra un análisis de los cambios en las cuentas de capital, es decir, en los cambios en la inversión de los propietarios durante un periodo determinado. El estado de costos de producción y costo de producción de lo vendido
Es aquel estado financiero que se utiliza para las empresas industriales y que muestra la inversión en cada uno de los elementos que participan en la elaboración de un producto y después la venta de este a precio de costo. Clasificación de los métodos de análisis financiero. El fin último del análisis de los estados financieros es simplificar las cifras financieras para facilitar la interpretación de su significado y el de sus relaciones. Su empleo en forma apropiada, con juicio y precaución, hace posible el mejoramiento de las predicciones y norma la política administrativa sobre bases técnicas y con conocimiento de causa. La palabra método significa un camino a seguir. Es el camino a seguir hacia la obtención del conocimiento como fin. Los métodos de análisis son un medio y no un fin. Son simplemente caminos para medir y comparar hechos. Razones de método. En cualquier empresa existen múltiples elementos favorables y desfavorables, pero de ellos los que en primer término les importa conocer a las partes interesadas en su éxito son los elementos desfavorables, porque su existencia e intensidad depende del fracaso del negocio. Los elementos desfavorables se pueden clasificar en aquellos referentes a la situación financiera. Para esto nos serviremos del balance general, y en segundo lugar los referentes a su rentabilidad, cuya representación es el estado de resultados. Elementos desfavorables de situación financiera pueden ser exceso de inversión en saldo de clientes, exceso de inversión en inventarios, exceso de inversión en activo fijo o capital insuficiente. Elementos desfavorables de operación suelen ser ventas insuficientes, excesivo costo de ventas, excesivo costo de distribución e inadecuada distribución de utilidad. Ahora yo les explicaré sobre el método de análisis horizontal. En pocas palabras, es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo a otro. Ahora continuando, el procedimiento que se debe de hacer es, primeramente, se toman dos estados financieros, ya sea balance general o estado de resultados. En este caso se les mostraré con dos balances generales. Digamos que uno fue del 2018 y otro del 2019. Muy bien, entonces se presentan las cuentas correspondientes de los estados financieros, pero sin incluir las cuentas de valorización, porque estamos hablando de balance general. Muy bien, una vez se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas que se van a comparar, el año 1 y el año 2. Registrando en la primera columna las cifras del periodo más reciente y en la segunda columna el periodo anterior. Los valores que deben de ir tienen que ser el valor neto para cada cuenta. Se crea una cuarta columna en la cual se van a registrar el valor de las diferencias del año más reciente al año anterior. Y cuando son los valores sean aumentos, tienen que ir en positivo, y cuando sean disminuciones, tienen que llevar el signo negativo. Se agrega una quinta columna en la cual se registran los aumentos y las disminuciones, pero en valor de porcentaje. Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución entre el valor del periodo base multiplicado por 100. Es un método que se refiere exclusivamente a los estados financieros a una fecha o periodo determinado, según corresponda, es decir, al balance general, estado de resultados y el estado de cambios en la situación financiera. Este tipo de análisis está basado en la información proporcionada por los estados financieros correspondientes a un mismo periodo. Es una de las técnicas más simples y se le considera como una evaluación estática, puesto que no analiza los cambios ocurridos a través del tiempo, ya que se aplica a los estados financieros de un solo ejercicio, reexpresados en una base común. Existen dos métodos de análisis verticales. El primero sería el método de reducción a porcientos integrales y el segundo método es el de razones financieras. Método de reducción a porcientos integrales. Este método permite hacer comparaciones observando la proporción entre las partes de un estado financiero respecto del todo,
convirtiendo los valores absolutos en relativos. En el estado de situación financiera, los universos o 100% deben ser por una parte la suma del activo y por la otra la suma del pasivo y el capital contable. En el estado de resultados, el universo o 100% es el valor de las ventas. Las demás partidas del estado en cuestión se analizan en función de ellas. El valor de los gastos de operación y otros gastos se consideran como valor neto cuando existen productos financieros y otros productos respectivamente. Método de razones financieras. Este método consiste en comparar cifras de conceptos significativos de los estados financieros para obtener de sus resultados consideraciones que sirvan para hacer una interpretación acerca de la solvencia, estabilidad y productividad de la empresa, obteniendo por tanto razones estáticas, dinámicas y mixtas, simples y estándar. Razones financieras, liquidez. Razón circulante. Esta razón es uno de los índices de uso más generalizado y mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus adeudos a corto plazo. Y se representa con la siguiente fórmula. Prueba de ácido. Esta razón es semejante a la razón circulante, con la diferencia de que se excluyen los inventarios, los cuales son los menos líquidos del grupo de recursos del activo circulante, donde representa la siguiente fórmula. Liquidez inmediata. El índice de liquidez inmediata es una prueba muy estricta por considerar la utilización de valores fácilmente realizables como efectivo e inversiones en valores, bonos y acciones de pronta realización. Razones financieras. Estabilidad. Grado de endeudamiento. El grado de endeudamiento señala proporción de activos totales financiados por los acreedores de la empresa. Cuanto más alto sea este índice, tanto mayor será el monto de dinero de terceras partes que se usa para generar utilidades. Y se representa de la siguiente manera. Estabilidad financiera. Se puede calcular también mediante la relación con el capital contable. Por regla general puede aceptarse como relación máxima la de 1 a 1, es decir, que el capital ajeno sea igual al propio, debido a que una razón superior provocaría un desequilibrio y habría peligro de que la empresa pasara a ser propiedad de terceras personas, en el supuesto de que la organización no obtuviera las utilidades necesarias para cubrir los costos financieros por concepto de intereses y pagos de deuda. Inversión de capital. La relación que debe existir entre las inversiones en inmuebles, planta y equipo y el capital propio es estrecha, ya que debe representar el grado de inversión del capital en activo fijo, sobre todo que no es prudente ni usual que al iniciarse las empresas las inversiones en esos activos provengan del capital ajeno. Valor contable del capital. El valor contable del capital es una razón que se determina comparando el capital contable con la inversión pagada por los accionistas. Razones financieras. Actividad del ciclo económico. Rotación de cuentas por cobrar. Esta razón indica el número de veces en el periodo que las cuentas por cobrar se recuperan. Rotación de cuentas por pagar. La rotación de cuentas por pagar indicará, como en la primera rotación señalada, el número de veces que se desplazan las deudas a corto plazo por la adquisición de mercancías o de materia prima en relación con su total adquirido en el ejercicio que se analiza. Rotación de inventarios. Los índices de rotación de inventarios representan las veces que se desplaza la materia prima y los productos en proceso y los productos terminados durante el proceso productivo y las ventas, que se representa de la siguiente manera para su cálculo. Razones financieras. Rentabilidad. Las razones que a continuación se señalan mostrarán el rendimiento obtenido de acuerdo con diferentes factores y por tanto se deducirá la eficiencia de la administración. El primero sería rentabilidad de capital, el segundo es rentabilidad de la inversión, que es igual a utilidad neta sobre activo total, y por último rentabilidad de las ventas o margen de utilidad neta. En conclusión, los métodos de análisis son recursos valiosos para estudiar los estados financieros e interpretarlos correctamente para la toma de decisiones.
El método horizontal toma en cuenta el paso del tiempo, mientras que el vertical no. Esperamos que el video sea útil y ponemos a su disposición las siguientes fuentes de consulta.